AM, antes de mediodía. Les comunicamos de entrada que desde este próximo lunes, antes de mediodía, irá desde las 10:10 de la mañana. Tenemos una media horita, unos 30 minutitos más de programa para compartir con todos ustedes desde este 1 de abril. Muchísimas gracias por la confianza una vez más a todo Fides. Buenos días y bienvenidos, queridos amigos. Hubo conmoción en la calle 2 de Obrajes, enseguida le vamos a decir por qué en el marco de esta información. Me permito comentarles algunos temas como siempre de entrada y mostrarles otros que son referencia informativa. El primer tema, vamos a nuestra radiofides.com, página de informaciones, para una revisión rápida de estos acontecimientos que nuestra página noticiosa ya está comenzando a compartir con el público en todo el país. Choque frontal entre camioneta y cisterna deja un muerto y 2 heridos en la ruta hacia Los Yungas. Vamos a empezar a compartir esta información. El hecho ocurrió la madrugada de este martes a la altura del sector de La Rinconada, camino hacia Los Yungas. Un choque frontal entre una camioneta Toyota modelo Hilux y una cisterna con el saldo de un muerto y 2 personas heridas, reportó Radio Fides Caranavi. Uno de los heridos fue trasladado al Hospital Arcoíris de La Paz por un vehículo que se encontraba en el lugar a falta de presencia policial. Según las primeras investigaciones, la causa sería invasión de carril. El muerto y los heridos eran ocupantes de la camioneta que se presume pertenecía a una empresa minera del norte de La Paz. Noticia que destaca nuestra página de Radio Fides. Dirigente vecinal de Alto Achachicala niega que marchas contra relleno sanitario sean políticas. Esta mañana estuvo con Nicolás Sanabria Garrón en el Café de la Mañana y tempranito también Rafael Quispe, quien dijo que busca la gobernación de La Paz tras la alianza comentada con Bolivia, dice no. El gobierno advierte riesgos para la provisión de agua en La Paz, dice que el botadero podría contaminar acopios de agua cercanos, y médicos se movilizan hoy y anuncian paro de 24 horas. Atención, por favor, vamos a revisar un poquito más esta información. Paro de 24 horas para el próximo 2 de abril. Noticias importantísimas que destaque, con la cual comenzamos esta programación de antes de mediodía. Usted puede ingresar a las noticias en radiofides.com. Invitado está. ¿Supieron lo del muro de Trump, de Donald Trump? Este famoso muro en la parte sur de los Estados Unidos, la que le llaman la frontera sur, tiene ya financiamiento, al menos una gran partida de dinero, imagínense ustedes. Resulta que son como $1.000 millones que el presidente norteamericano ya tiene en manos para empezar a construirlo, aunque no tiene el permiso del Congreso de los Estados Unidos para empezarlo a hacer. Ya tiene un buen financiamiento y esta plata se saca, atención, de la inversión en temas militares de los Estados Unidos. Esta noticia está dando la vuelta al mundo y se la compartimos a ustedes. Donald Trump ha anunciado que logró la financiación del presupuesto de Estados Unidos para la construcción del muro fronterizo con México como parte del acuerdo presupuestario alcanzado en el Congreso. Según su tweet, se trata de $1.600 millones. Sin embargo, la suma contrasta con los $25.000 millones que el propio mandatario exigía al Congreso para la obra. Además, los medios destacan que el pacto alcanzado entre los demócratas y los republicanos significa que Trump no tendrá otra ocasión en un futuro próximo para intentar cambiar la situación. Ayer en AM le mostramos cómo los jóvenes en Guayaramerín, que están muy cerca al movimiento al socialismo, se vieron también envueltos en unas hojas que tienen el sello del presidente, este tan comentado con la palabra dictador. Bueno, y ayer decíamos otra vez, no pues, es decir, ¿qué pasó con los jóvenes en Guayaramerín? Ayer cerca al mediodía salieron ellos, y nosotros, claro, en este trabajo periodístico debemos escuchar también la contraparte. Ellos dicen mentira, nos falsificaron nuestras hojas oficiales. A ver, vamos a escucharlos en Guayaramerín. Un día del mes de enero, dice, nosotros estamos en marzo. Ya, acá tenemos nosotros el documento original
donde podemos verificar de que dice marzo, ¿no? Las firmas son las mismas, nosotros desconocemos este documento de acá donde se flagea, porque nosotros no utilizamos este membrete. Si bien es cierto, hemos trabajado, tenemos aquí un membrete, el original, que se puede decir lo tenemos en mano, entonces nosotros queremos efectuar todo tipo. Obviamente que como jóvenes nosotros siempre mostramos el compromiso, la lealtad dentro de nuestro instrumento. Como buen soldado del proceso de cambio estamos firmes para defender el proceso de cambio y anunciamos nuevamente a la población de Guayanamerín, a los medios de comunicación, a la población en general, de que este documento ha sido plagiado. Queremos aclarar públicamente esta situación y nosotros como jóvenes tomaremos las medidas necesarias para poder llegar al fondo de esta persona que ha tratado de plagiar este nombre. Ok, dicen plagiado, a ver, pero es a simple vista, pues, el tema no sé si decirle error, se les zafó o algo así. A ver, vamos a ver una comparación de las dos cartas que ellos presentan todos los días, ayer, y vamos a ver aquello. Miren, dicen, este es el membrete original y lo presenta sin ese sello del rostro del presidente Evo Morales. Miren ustedes. Primero decimos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si usted coloca ese sello de agua en una impresora normal, si es que esos son los originales, el que no tiene nada, después de que la gente firmó, la tinta de ese sello de agua debería estar por encima de la tinta del bolígrafo, ¿no cree usted? Y véalo, está por debajo. Hay un sello incluso en la parte de arriba, con tinta negra, que está por encima de este logo. O sea, es obvio, es obvio. Ahora, segundo, dice, las firmas son originales. Claro, son las mismas, lo reconoce. Pero el documento está cambiado de fecha, es decir, ¿volvieron a firmar esta hoja otra vez? Esa es la incógnita que nosotros tenemos. Entonces, bueno, más allá de presentar un lado y otro de la historia, pues estas explicaciones, imagino, pues, dan por cierta la versión que nosotros lanzamos el día de ayer. No se necesita ser gran investigador, se necesita mirar un poquito la hoja nada más para darse cuenta y punto. Y otra vez el partido. Perdimos con Japón esta mañana. Vamos a ver esto, por favor. Vamos a ver. Bueno, el tema es que ya sabemos definitivamente que una de las primeras cosas que va a tener que hacer nuestro director técnico, no sé si decir menos mal, son amistosos nomás, pero va a tener que hacer algo para que no bajen el ánimo, no bajen las ganas en los últimos minutos. Con Corea y con Japón lo mismo. Mira, con Corea fue a los 80 y con Japón fue a los 75 minutos. Bueno, vamos a las noticias últimas aquí en Fides. Ahora noticias, AM. Apolo, muy buenos días. Hubo conmoción en la calle 2 de Obrajes hace minutos nada más. ¿Qué sucedió? Llaman padres preocupados. Son padres de la Universidad Católica Boliviana. Adelante, por favor. Gracias, buen día, Arión, oyentes de Fides en todo el país y televidentes de antes de mediodía. Efectivamente, un rumor de amenaza de bomba que ha corrido a través de las redes sociales dentro de la Universidad Católica Boliviana, ubicada en la zona sur de La Paz, ha provocado la movilización de efectivos de bomberos de la zona sur de la urbe paseña y ha provocado la evacuación de estudiantes del sector F de esta superior casa de estudios, quienes tuvieron que ser evacuados por efectivos de bomberos para hacer el trabajo pertinente respectivo tras esta denuncia que ha ocurrido en las redes sociales sobre esta amenaza de bomba en esta superior casa de estudios. En contacto con Radio Fides, el mayor Oliver Herrera, comandante de bomberos de la zona sur, ha informado que se han movilizado efectivos expertos en artefactos explosivos para verificar la denuncia, el extremo de esta denuncia hecha por alguna gente a través de las redes sociales. Sin embargo, ya tras la movilización de efectivos de bomberos, esta unidad de la policía boliviana ha descartado la presencia de algún artefacto explosivo. Sin embargo, a momento, canes expertos en la búsqueda de estos artefactos todavía continúan realizando el rastrillaje respectivo en esta superior casa de estudios. Sin embargo, el mayor Oliver Herrera ha descartado ya la presencia de este artefacto explosivo que ha sido denunciado a través de las redes sociales. Todavía, sin embargo, continúa la movilización de efectivos de bomberos en este sector de la zona sur de La Paz para ya confirmar y descartar definitivamente la presencia de este artefacto explosivo que ha sido denunciado a través de las redes sociales. Reiteramos entonces que una falsa alarma de
la presencia de un artefacto explosivo en la Universidad Católica Boliviana ha provocado la movilización de bomberos y se ha tenido que evacuar a los estudiantes del sector F de esta superior casa. Vuelvo contigo, John, hay que central. Gracias, Apolo, muchas gracias. A ver, nos están llegando información a propósito de este tema importante, artefacto explosivo, sí o no en la Universidad Católica Boliviana. Tenemos ya el dato para calmar a los papás de los estudiantes de la Católica y a todo el lugar, a Obrajes. Ha sido un simulacro. Ha sido un simulacro el tema este de un artefacto explosivo, tengo entendido. Estamos tratando de comunicarnos ahora con los responsables de la Universidad Católica Boliviana para aclarar este tema. Esta es la información última que nos está llegando, pero claro, un simulacro para ver cómo responden, me imagino, los alumnos, y entonces ahí se desató el tema del pánico, ¿no? Vamos a tratar de confirmar, por favor, esto que nos está llegando. No sé si tenemos ya la comunicación con la gente de la Universidad Católica Boliviana. En instantes nada más, Laura Todesco, se llama la encargada de comunicación de la Universidad Católica, a ver si tenemos suerte en contactarnos. Esperaremos entonces unos minutos, está con nosotros ya licenciada Laura Todesco, encargada de comunicación de la Católica. A ver, toda una serie una conmoción, toda una serie de dimes, de diretes, a raíz de lo que podría ser la presencia de un artefacto explosivo en la Católica. Aquí nos llega una versión de que esto ha sido un simulacro en la Católica. Adelante, por favor, licenciada Todesco, infórmele al país a través de Fides. Sí, John, esto es un simulacro que se hace cada cierto tiempo en la universidad, justamente para precautelar la seguridad de nuestros estudiantes. Laura, pero ha sido un tan buen simulacro que todo el mundo se la ha creído, las redes sociales y todo aquello, y esto definitivamente ha desatado el pánico entre la gente del lugar, los estudiantes y padres de familia de la Católica. Nosotros estamos acá justo en una hora de salida de los estudiantes y no hay ningún tipo de alboroto ni nada por el estilo. No es una amenaza, como te digo, es un simulacro que se hace cada tiempo. Donde nos visitan los bomberos y para hacer justamente simulacros, precautelando cualquier posible situación de emergencia que llegara a producirse. Esto es, como te reitero, un simulacro y un procedimiento protocolar que se activa cada tanto. Bien, perfecto, Laura, muchísimas gracias. Le salió muy bien el simulacro, tienen un montón de cosas ahí para analizar después de este ejercicio, porque realmente ha sido hasta noticia, redes sociales, estudiantes saliendo, abandonando la universidad, padres preocupados y claro, la gente del lugar también preocupada. Entonces se descarta la presencia de un artefacto explosivo en la Católica, ha sido simulacro. La noticia... No ha sido un simulacro lo del explosivo, eso ha sido algo que se ha esparcido, pero no ha sido ni siquiera realidad. Laura, no le entiendo al final, a ver, sáqueme de la duda. ¿Pudo haber un artefacto? ¿Eso no estuvo en la planificación del simulacro? ¿Sí estuvo? No sé, Laura, a ver, no entiendo, me enredó usted ahora. En ningún momento se habló de eso y en realidad es como un simulacro de evacuación, pero nunca se ha hablado de ningún artefacto, de ningún tipo de peligro para los estudiantes ni para nada. Los estudiantes no han salido, las clases se han llevado con regularidad y esto ha sido algo que se ha esparcido en las redes sociales, pero sin ser parte de la universidad. Bueno, no estaba siendo parte del simulacro el tema de la bomba, se esparció en redes, pero claro, y al final fue esa la información que se lanzó, una bomba en la universidad y todo eso fue. La universidad en ningún momento le explicó que el simulacro era de un tipo especial, simplemente es un simulacro. Ok, perfecto, ahora entiendo. Laura, muchísimas gracias por la información, le agradezco muchísimo por la información, primera mano aquí en Fides. Amigos, vamos a la pausa. Miren, nos enteramos de algo que realmente nos ha llamado poderosamente la atención. Cuando usted se hace pescar con la corriente, se hace agarrar con la corriente, 220 voltios, nada más que 220 voltios, ¿cuál es la sensación que le genera en el cuerpo? Es fuerte, ¿no? Es un choque, es una patada bastante fuerte, 220 voltios. ¿Se imagina agarrar un cable de cerca a 25.000 voltios? 25.000. En este programa de televisión estamos en condiciones de informarle que hay un tremendo peligro en Copacabana.
Tremendo peligro que podría costarle la vida a los lugareños, turistas, absolutamente a todos. Es más, ya casi le cuesta la vida a 2 personas. Esta información en instantes, a la vuelta en Antes de Mediodía. Acompáñenos, por favor. Vamos a empezar mostrándole unas fotografías que nos han hecho llegar desde Copacabana, por favor. Sumamente preocupados algunos pobladores de este lugar. Se trata de un cable de alta tensión. ¿Cuántos de estos hay en las ciudades? Miles, ¿no es cierto? Miles. Pero hay un cable en específico en Copacabana que está transportando alrededor de 25.000 kilovatios de poder. No solamente necesita ser agarrado este cable, porque la energía eléctrica chupa otra energía cercana. Y si alguien se acerca, un ser humano por ejemplo que tiene energía en el cuerpo, puede ser jalado por este cable y electrocutado inmediatamente si no se hace algo para soltarse. 2 personas en Copacabana tuvieron la mala suerte de chocarse con este cable. Un cable que está muy cercano a la gente que transita una de las calles de Copacabana, la península de Copacabana. Y ustedes entenderán que las calles son callecitas, pues muy cortitas. Terminaron malogrados físicamente. Quiero darle la bienvenida a don Epifanio Ramírez y la señora Valencia Suxo, que nos están acompañando en esta edición de Antes de Mediodía. Don Epifanio, un gusto tenerlo aquí, bienvenido al programa. Muy buenos días, señor. Gracias por la entrevista, le agradecemos infinitamente. Señora Valencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, doctor. ¿Qué pasó con este cable en Copacabana? Si fueran tan gentiles de contarnos, por favor. Bien, mira que nosotros tenemos una construcción en Copacabana entre la avenida La Paz y la calle Junín. ¿Ya? Se llama Avenida La Paz, pero no tiene la distancia de ser avenida, solamente parece una calle, solamente lleva el nombre de avenida. Prácticamente es de la plaza principal 2 de febrero bajando hacia la cancha. Yo creo que debe darse usted de cuenta, señor. Yeah. La calle Junín es más angosta, mide de ancho 6 metros. Y justamente por las 2 calles pasan los cables de alta tensión. Los cables de alta tensión casi ocupan toda la calle, porque son 3 cables. Y como yo tengo la construcción en la calle La Paz y la Junín, justamente está en construcción esa casa. Evidentemente por situaciones económicas dejé yo de hacer parar la construcción en obra gruesa. Y como todo albañil siempre, después de hacer su trabajo, deja los materiales de construcción, incluso sus herramientas, todo desparramado en el lugar que se menciona. Entonces pasaba el tiempo, evidentemente había tanta lluvia, me refiero al año 17, en el mes de... ¿2017? 17, sí. 2017. 17. El accidente nos ha pasado justamente un martes 13 de junio del año 2017. ¿Qué pasó? ¿Usted subió a su terraza? Yo he subido a mi terraza para recoger justamente todos los fierros que estaban totalmente desparramados. Y como yo disponía un poco de tiempo y como veía que daba mal aspecto, evidente es una construcción que está en obra gruesa, en el momento de que yo llegué a la terraza donde estaban desparramados los fierros de construcción, evidentemente por la calle lo pasan los 3 cables de alta tensión. Entonces, para querer, me ve mi esposa que yo estoy arriba, sube detrás de mí para querer ayudarme. Mientras que yo quiero alzar el fierro de alta construcción que estaba todo mojado por el aguacero, carcomido por el tiempo que ha caído la lluvia, que el tiempo del sol, de la helada, de todo, el fierro ya estaba como carcomido, los fierros de construcción. Entonces, en el tiempo de que quise yo alzar, mi esposa también
quiso ayudarme para alzar eso, me estuve yo agachando y evidentemente ahí es donde yo perdí todo el sentido. Recibí una descarga de energía. Evidente, recibí la descarga, pero totalmente yo ya, en ese momento yo ya no me acuerdo nada. Perdió el conocimiento. Totalmente. Señor, ¿usted también llegó a agarrar el fierro? Igual no he agarrado, solamente estaba por alzar, pero no he agarrado nada. Me habrá saltado, qué sé yo, pero igual también no me acuerdo. Quizá por el agua que estaba ahí. Sí, sería? por la humedad podía ¿A usted haber también sido. le llegó la descarga eléctrica, señora? Evidente. Sí. ¿Esto qué produjo en ustedes? Bueno, en la descarga evidentemente yo ya no me he dado de cuenta, he perdido todo el conocimiento, tanto el que habla como mi esposa. Nosotros hemos despertado aquí en el hospital de clínicas, cuando ya estábamos en la sala de emergencias. Más o menos me di de cuenta algo, y me dicen de que ustedes han recibido una descarga eléctrica. Entonces, tanto el médico, los enfermeros y todo el personal del hospital nos dijeron de que esto es un milagro, es una suerte. Ustedes están naciendo de nuevo, Wow. porque aquella persona que recibe esa descarga, pues no vive. Mayormente, generalmente, muere. Pero por eso les digo que ustedes están naciendo nuevamente. Es un milagro de Dios. Señor, el tema del bastón, el tema de la silla de ruedas, ¿tiene algo que ver con esa descarga? Nada. No estábamos sanos, perfectamente sanos. Ya. No, Claro, me refiero a qué les produjo esa descarga. Ustedes estaban sanos perfectamente. ¿Me sanos, Sanos, perfectamente. ¿Eso les ha producido estar, señor, en silla de ruedas a usted, por ejemplo? Sí, Sí. sí, ¿Qué, sí. qué le ha producido la descarga a usted en su cuerpo? Ya, el pie, Me ha dado, tengo el pie, los dos pies está, de ahí también la cabeza. totalmente. ¿Qué tiene en los pies? ¿No puede caminar, señora? Me han amputado uno, los dos querían amputarme. Por la pero no me han descarga amputado. eléctrica tuvieron que Sí. amputarle la pierna, señora. Sí, porque estaba quemado, me dijo el doctor. Entonces, este lado no está tanto. Me dijo el doctor, le amputaré los dos. No, doctor, le dije, porque con qué me parar. Entonces, de eso no me han amputado, tengo pero la herida. Señor, ¿y a usted qué le produjo? Bueno, a mí me produjo prácticamente igual toda la quemadura del brazo izquierdo y del pie izquierdo. O sea, de acuerdo a lo que nos indican los que conocen sobre esta electricidad, nos dicen de que la electricidad prácticamente me ha empezado por mi brazo, ha bajado por mi pierna izquierda. Ya. Entonces, como estaba agarrando la otra parte del fierro mi esposa, o sea, le ha pescado en la cabeza. De la cabeza le ha bajado al brazo, tiene el brazo también con manchas, luego a la pierna derecha. Entonces, hemos tenido que, por la quemadura de eso, hemos tenido que perder, yo tengo que perder el brazo. ¿Usted perdió el brazo? El brazo, sí. Eso ¿Le es. amputaron el brazo? Sí, me amputaron el brazo. Oh, Dios. Y Usted también, perdió el brazo y usted perdió la pierna, señora. por esa descarga también aquí la eléctrica. pierna he perdido, la pierna. ¿La pierna también La se la pierna amputaron, también, señor? sí, la pierna también. De la rodilla un poco más abajo. O sea que he perdido el pie y el brazo. Mi esposa ha Permítame un perdido. segundo, por favor. Estoy con el doctor Francisco Belso Alarcón, que es su abogado. ¿Cómo está? Un gusto, bienvenido. Mucho gusto. ¿Qué es esto? Tremendo cable de alta tensión. Bueno, esto ha sido considerado por los médicos del Hospital Obrero como un milagro. Milagro en el entendido que los señores han sufrido una descarga de tal magnitud que ninguna persona hubiera podido sobrevivir a este hecho. ¿De cuánto fue la descarga? ¿Se midió en algún momento? Esta descarga proviene de un cable de electricidad que provee de energía a toda la localidad de Copacabana. Este cable viene del distribuidor de Guarina y lleva 24.900 kilowatts de energía. Es así que incluso al momento de que se produjo esta descarga eléctrica, toda la población de Copacabana se quedó sin luz, quedó inhabilitada de luz. A raíz de este hecho, nosotros hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público en la localidad de Copacabana por dos circunstancias. Una, en virtud a que existe una
un descuido, una negligencia absoluta referente a al colocado, al tema de distancias y seguridad de todos los cables que pasan por los inmuebles en Copacabana, y otra en virtud de que se pretende un poco de justicia para los señores que han sufrido durante un año aproximadamente en este tema de curaciones. Ellos han tenido curaciones de las lesiones que han sufrido operaciones, la amputación de sus miembros. La señora ha perdido una pierna, lamentablemente, ha tenido un tratamiento en el cráneo, porque por ahí ha salido el rayo de energía, perdiendo incluso una parte del cráneo. Don Epifanio ha perdido un brazo y una pierna a raíz de este hecho. Wow. Y también tratamiento psicológico y tratamiento restaurativo, es decir, la procura de que ellos adquieran prótesis para poderse manejar solos. Ahora, dos explicaciones, doctor, es decir, ¿hay responsabilidad dónde? ¿En el cable que está ahí, la empresa que mantiene y que ha puesto el cable ahí? ¿O hay responsabilidad de ellos para hacer una construcción cercana al cable? Bueno, uno de estos son los elementos que la empresa de La Paz ha pretendido utilizar para desvirtuar esta denuncia. Ellos han manifestado que los señores son los que habrían manipulado los cables. Se ha realizado incluso una inspección y reconstrucción en la que se ha determinado que los señores no han llegado ni siquiera a mover los cables, sino al primer contacto ellos han recibido la descarga. Se ha determinado todos estos elementos que el cable de electricidad pasaba a menos de 1 metro de su inmueble. Y hay un elemento que es muy importante recalcar. Una vez que ha ocurrido este hecho, se han presentado dos situaciones. La primera, la empresa de La Paz ha cambiado la posición de los cables. Ah, ya cambió los cables. Cambió la posición de los cables. Ellos, durante la investigación, han presentado un informe en el cual refieren que el cable se lo cambió porque era de madera y se lo sustituye por uno de cemento. Después ¿El cable o el soporte del cable? No, perdón, el poste. El poste. Perdón. Este cambio se lo hace a raíz de un accidente de tránsito. O sea, justo en ese poste se choca un auto y ellos tienen que cambiar el poste. Pero el informe refiere, informe elaborado por los mismos funcionarios de la empresa de La Paz, que no se ha alterado las distancias, ni se ha alterado la distancia, ni la situación, ni la posición del poste. Ese es un elemento. Y el segundo elemento que a nosotros realmente nos causa mucha indignación es la falta de no solo responsabilidad por parte de la empresa, sino la falta de compromiso con la ciudadanía. Los señores han presentado dos notas a Electropaz. Una solicitándoles apoyo económico, una vez que sucedió el incidente, porque ellos necesitaban las prótesis. Solicitan ayuda económica, ayuda humanitaria. Durante la curación. Cuando Sí. se produjo la descarga, la empresa por lo menos se comunicó con ustedes para decirles qué ha pasado, ofrecerles algo de ayuda, auxilio. Nada, absolutamente nada. No, esa es la insensibilidad que nosotros realmente lamentamos y nos parece realmente aberrante, ¿no? En virtud de lo siguiente, los señores necesitaban recursos económicos para sus prótesis. Ellos se dedicaban a hacer pan en la ciudad de Copacabana y a raíz de este hecho dejaron de producir ingresos económicos. Entonces mandan una nota solicitando esta ayuda económica para la compra de sus prótesis. Una institución sin fines de lucro les otorga las prótesis y ellos mandan otra nota agradeciéndoles y diciéndoles: ya tenemos las prótesis, señores, muchas gracias, pero no necesitamos. Se presenta un señor, un ingeniero Álvaro Gutiérrez, y les dice: nosotros queremos ayudarles y les vamos a
dar la suma de 56.000 bolivianos, después de que ellos ya habían conseguido sus prótesis, ya estando recuperados. Un año después se presentan, con la condición de que firmen un acuerdo transaccional. Este acuerdo transaccional establece en sus puntos más relevantes que ellos tenían la obligación de extinguir cualquier proceso, o sea, el acuerdo transaccional refiere eso, cualquier reclamo a futuro, el inicio, desistir de cualquier trámite administrativo, judicial, extrajudicial, desistir de cualquier acción de cualquier índole y naturaleza. Los chantajearon. Con esa condición les ofrecen una ayuda de 56.000 bolivianos. ¿Los chantajearon? Yo entiendo que es una forma de deslindar la responsabilidad que claro, cuando ellos uno no han tiene asumido. responsabilidad, ¿para qué va a ir a transar? Exactamente. ¿Para qué va a buscar un acuerdo entre partes? Es decir, y si yo tengo la razón, y claro, para adelante, ¿no? Este acuerdo se lo manda a través de este ingeniero Álvaro Gutiérrez, que no se ha presentado al proceso a declarar, en el entendido de que con este monto de dinero podrían ellos cubrir todas las necesidades que se han hecho. Este mismo monto de dinero se nos ha ofrecido en una audiencia de conciliación, en la cual nosotros no solo no hemos aceptado ningún monto de dinero, sino que hemos pedido que se haga justicia en este tema. ¿Cuál es la justicia en este caso, doctor? Nosotros hemos presentado una denuncia por lesiones gravísimas y por la omisión del deber de cuidado que tenía la empresa de La Paz. Ha sacado el fiscal de la localidad de La Paz, ha sacado una resolución de rechazo exactamente similar a un memorial presentado por funcionarios de La Paz, es decir, con los mismos fundamentos, en el entendido de que habría una contradicción entre la solicitud nuestra, es decir, que las lesiones gravísimas que han sufrido los señores se contraponía a la comisión por omisión, es decir, el deber de cuidado que tenía la empresa, y que esta situación habría generado que no esté bien presentada, digamos, la denuncia. Al margen de esta situación, se ha determinado durante toda la investigación, se ha determinado con informes médicos, con testigos y específicamente con la audiencia de inspección y reconstrucción, que los señores no solo no han tenido responsabilidad en este hecho, sino que la empresa de La Paz ha tenido la negligencia o la falta de responsabilidad respecto a la instalación de estos cables. No obstante, se presenta esta resolución de rechazo con ese argumento. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar hechos, no delitos. Y en la resolución de rechazo establece que no existe suficientes elementos de prueba, que los señores no han aportado ningún elemento de prueba y que esta situación de la contradicción de un delito doloso a una figura que supone negligencia impide que el Ministerio Público siga con esta investigación. A ver, no han encontrado prueba. ¿Los informes médicos de ellos están? Claro que es una descarga eléctrica, claro. Que por ese hecho tuvieron que perder la señora su pierna, el señor su brazo y su pierna. ¿Están eso? ¿Está eso ahí? Se han presentado todos los informes médicos, prueba, se han presentado las notas, se han presentado como las declaraciones de ellos han expresado todo lo que han vivido. Ellos han expresado que en ningún momento se han manipulado esos cables de construcción. Y al margen de eso, ¿no? Los señores tienen 75 y 73 años. Estos cables de construcción, uno solo debe pesar unos 10 kilos, no asumo, más o menos. No se concibe la idea de que el señor haya estado manipulando, como ellos han referido en la investigación. O tocado el cable, ¿no tocó el cable? No, queriendo alzar, agachándome. Pero también queriendo ella ayudarme. Entonces, de acuerdo. Pero queriendo alzar, ¿qué? ¿El cable o un fierro de construcción? El fierro de construcción. Porque estaba todo distribuido, botado por todo lado. Para queriendo recoger el fierro. ¿Y dónde estaba el cable de alta tensión en ese momento? Más o menos a menos de 1 metro. ¿Ni lo tocó? Nada. Ni con porque la cabeza, yo estaba en la terraza, no se puede.
casi alcanzar tampoco con la mano. Menos pero de 1 metro está. Los cables que se conectan a los domicilios están chocando en ambas paredes de construcción, en ambas paredes. Como en aquí mismo veo, así que los cables están chocando en las paredes. Pero son cables de conexión a los domicilios. Y el cable de alta tensión está un poco más arriba, que son 3 cables que igual están en una calle angosta de 6 metros. Doctor, con estas pruebas, ¿qué conclusión saca usted de esto? Que la Fiscalía diga que no hay pruebas, que traten de en algún momento llegar a una conciliación los de la empresa. Nosotros entendemos dos situaciones, ¿no? Que en esta investigación no ha habido la objetividad que merecería tener el Ministerio Público, o que tiene la obligación de tener. En virtud a que todos los fundamentos que ha presentado la empresa de La Paz han sido valorados. Incluso se habla de que el señor habría manipulado los cables con una pita. ¿Con una pita? Con una pita había pretendido bajar los cables del inmueble. Elemento que es totalmente falso, porque los mismos señores han expresado en el momento de la reconstrucción que no han llegado ni siquiera a mover 1 centímetro de los fierros, sino que al tocar y han producido la descarga y han perdido el conocimiento. Ha habido una transferencia de electricidad que ha provocado que todo el sector de la terraza donde se encontraban estos fierros estén magnetizados con electricidad, no tengo los términos correctos, pero estén llenos de electricidad. Esto a raíz de que el cable pasaba a pocos centímetros. Ellos han presentado fotografías Este hecho se ha suscitado a las 9 de la mañana. Los señores a las 9 de la mañana han sido llevados hasta La Paz para las curaciones y por la magnitud de las lesiones. Ellos presentan fotografías de su inmueble, presentan fotografías de los fierros de construcción con unas cuerdas, con unas pitas. Vamos a ver ahí, por favor, las fotografías. Ya. Pero estas fotografías las toma de La Paz y las toma a las 4 de la tarde conforme el informe pericial que se ha realizado, cuando los señores no se encontraban ni siquiera en su inmueble. O sea, es algo que no han podido explicar cómo han ingresado al inmueble. Ellos asumen o refieren que han ingresado con un efectivo policial para recuperar la energía en la localidad. Han entrado al inmueble. Nosotros tenemos la convicción de que si existe esa manipulación con fierros, han sido por parte, es decir, si le han puesto cuerdas o pitas a los fierros, han sido por parte de los funcionarios de La Paz, para retirar los cables y habilitar la corriente. Porque ¿cómo se dice? Comúnmente pintar un lugar de los hechos, es decir... No podríamos decir, pero es decir, estas situaciones no han sido valoradas por el Ministerio Público, ¿no? Por el fiscal de la localidad de Copacabana, y ha dado lugar a un rechazo por el cual dice que no tenemos elementos de prueba, no se han acreditado suficientes elementos de prueba, no se ha podido determinar los hechos, establece que la omisión es dolosa. Yo quiero concluir esta entrevista con lo siguiente. Primero, que la empresa no puede, pues, dejar mínimamente de advertir a la gente en el lugar que hay un cable con semejante tensión. No puede. ¿Hubo alguna advertencia, algún letrero ahí que dé cuidado, cable de alta tensión, etcétera, etcétera? Primero. Y segundo, que al verificar que ya se estaban levantando construcciones, me imagino que la empresa tiene, pues, la responsabilidad de venir y alertar y trasladar ese cable, ¿no? Como alerta. Usted tiene todo el derecho a hacer su construcción, porque es su terreno. Ahí los accesorios son los cables de energía, que debe venir de La Paz y decir, bueno, ante el peligro lo retiramos o tenemos que hacer algún otro trabajo porque las construcciones se están levantando. Podría producir algún daño en la población. Yo quiero imaginarme eso, un principio que no se cumplió. Esa era justamente la denuncia, ¿no? La falta de deber de cuidado. O sea, es decir, esta clase de acciones, en este caso la empresa de La Paz, se constituye en un garante de la seguridad de las personas. Ellos al tener bajo su responsabilidad la instalación de cables de energía eléctrica, no solo tienen que velar que los mismos tengan un letrero, no, sino porque los mismos no pasen o no puedan cerca de los inmuebles o las personas que puedan causar lesiones de tremenda naturaleza. Gracias. Y lo más, para concluir, lo más vergonzoso de todo este tema es que la resolución esta de rechazo, la cual hemos objetado y actualmente se encuentra en la Fiscalía Departamental,
no solo determina que rechaza la investigación por falta de pruebas, sino determina que no ha existido el hecho. Es decir, para el fiscal Vladimir Monge no ha existido ningún hecho en esta denuncia. Ha ignorado absolutamente no solo las declaraciones, sino las pruebas que se ha aportado por parte de los señores, y es lo lamentable, que no existe hecho para la Fiscalía del Ministerio Público, ¿no? ¿Este cable sigue ahí? Sí. ¿Sigue ahí en Copacabana? Sí. ¿De qué pesos no lo movieron? Pese a lo que supuestamente... Solamente los postes han recorrido de la construcción, que está casi a escasos 10 centímetros, quizás menos, para que un poco salga, porque el dueño de esa casa, que es también un vecino mío, dice: yo ya no vivo en esta casa porque corro peligro, y ya he ido a vivir a otro lado. Pero el cable, la distancia de su casa, ¿se ha movido o no se ha movido la distancia del cable? Evidentemente al tiempo de recoger lo han sacado un cable ya. Eran 3 cables, entonces ya hay 2 cables todavía pasan. Y el de mi vecino del frente igual le está reclamando para que ese cable igual lo recojan o hagan recorrerlo, lo estrechen más. Don Epifanio, señora Valencia, doctor Belsu, muchas gracias. Gracias por este tema aquí. A ver, le daremos la John. contraparte de La Paz que dice sobre este tema, pero así como lo está mostrando, terrible. Vamos con toda la documentación para cuando nos requiera. Gracias, doctor. Gracias. Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señora, le mando un abrazo hasta allá. El brazo apenas alcanza a este lado. ¿Qué dicen ustedes sobre esto? Tremendo tema. Cuidado en Copacabana, por favor. Tenemos entendido que en el mundo hay un cable de alta tensión que pasa en Estados Unidos de esta naturaleza, ¿no? Pero avenidas de 8 carriles, me dice. No en una callecita así tan angosta. Estas callecitas de Copacabana son ¿cuántos? ¿3, 4 metros? ¿No? De un lado al otro, no son más, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la pausa, amigos. Vamos a la pausa. Enseguida continúa antes de mediodía. Acompáñenos. Julius, sofisticación al vestir. Espero que se aclare lo de la Católica, porque aquí hay no sé si cruce de información o qué. Los bomberos realmente se movilizaron por amenaza de bomba. Alguien me dijo, si hubiera sido simulacro, lo hubieran tenido todo planificado, ¿no? Pero los bomberos se movieron por simulacro de bomba. Me parece que, a ver, no sé si me aventuro a decir las cosas, pero de repente el simulacro se desbordó. Claro, y esto les produjo un efecto que no esperaban. Bueno, la información completa la tendrá Apolinar Camacho a las 12 en la hora del país. Por favor, estén Apolinar Paco en la hora del país. Miren esto. Recién salido del horno y va a ser presentado recién este jueves. Señoras y señores, aquí se cuenta no solamente la historia, sino se dejan los antecedentes de lo que fue ese nacimiento de un periodismo combativo, un periodismo de calidad. Estamos hablando del periódico Presencia. Quienes tenemos un poquito más de 40 años de edad, todavía pasamos por la Mariscal Santa Cruz y nuestra cabeza gira a la derecha en el carril de bajada, ¿no? Creo que todavía hasta las letras están ahí, ¿o no? No sé si... Creo que dejaron hasta, ¿no? Hasta la marca del periódico Presencia. Señoras y señores, este libro ve la luz, lo presentamos oficialmente aquí en Antes de Mediodía a Juan Carlos Salazar, colega periodista, maestro. Lo tenemos aquí en nuestro estudio de televisión. Juan Carlos, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarte y gracias por la invitación. ¿Cuántos años hubiera tenido Presencia? Pues Presencia fue fundado en 1952, 2 semanas antes del estallido de la Revolución del 52, y murió meses antes de cumplir los 50 años. Y como tú decías, y como señalamos en el libro, en el título, ha sido una gran escuela de ética y buen periodismo, gracias a los maestros que tuvo, Huáscar Cajías, Kit Bailey, Juan Quirós, Jaime Omérez, y donde se formaron quizá uno de los periodistas más talentosos de esa generación, algunos de los cuales escriben acá, dan su testimonio, como Humberto Bacaflor, Harold Olmos, José Luis Alcázar, Fernando Salazar, Raúl Rivadeneira Prada, Juan León Cornejo, Horacio Alcázar y otros. Esto fue aventarse al mundo del periodismo.
cuando el periodismo en Bolivia comenzaba a tener su brío propio. Así es. Es curioso ver cómo este grupo de periodistas que fundó Presencia y que puso adelante el proyecto, era un grupo de militantes católicos de una organización laica que se denominaba Acción Católica, que me parece creo que ya no existe, donde estaba Cajías, donde estaba Pavlovich, y ellos armaron el periódico con un capital de $2,000. Era de un grupo llamado Acción Laica, porque siempre Acción dijo Católica. que Presencia, Acción Católica, siempre dijo que Presencia era de la Iglesia. Claro, después pasó a ser órgano oficial de la Iglesia, pasó a ser órgano, pero bueno, fue creada por la Iglesia, por el arzobispo de entonces, el nuncio de entonces, que llegó a ser cardenal. Ellos fomentaron la creación, pero fue creado por un grupo de laicos, ¿no? ¿Con cuánto comenzó, me contabas? Con $2,000. $2,000 que se agotaron, según cuenta Cajías, al segundo número. Wow. Al segundo número, y el tercer número ya tuvieron que buscar sus propios recursos. Nació como semanario, y el semanario se distribuía, se vendía en las puertas de las iglesias, de las parroquias. Y claro, vendía a la gente de Acción Católica, y se vendía, y desde el principio fue un periódico con vocación nacional porque se vendía en todo el país. Pero es notable cómo un grupo de laicos, de personas completamente ajenas al oficio, a la profesión, crearon este periódico y lo convirtieron en un gran periódico. Presencia llegó a tirar en algunos días 150,000 ejemplares. ¡Wow! Que es fácil decirlo ahora, pero dudo mucho que haya ningún diario que tire en ninguna ocasión ahora esa cantidad de ejemplares. Hay que imaginarse solamente las máquinas de ese entonces, claro, es decir, la capacidad de estas, y por segundo la capacidad de distribución del periódico, por ejemplo. Esas son cosas históricas. Sí. Fue el gran éxito de Presencia, uno de los golpes periodísticos que tuvo fue la publicación del diario del Che Guevara, el 68, que alcanzó 140,000 ejemplares. Y ahí cuentan los que hicieron posible esto, cómo tuvieron que trabajar 2 días seguidos armando el periódico con la edición esa que es histórica en el periodismo boliviano. Wow. ¿Por qué cerró Presencia? Mira, cerró porque tenía dificultades económicas. Ya empezó la crisis de los medios escritos, que empezó la televisión también con fuerza, la información por televisión. Todavía no había internet, desde luego, pero había una crisis muy fuerte ya con todos los medios escritos, y Presencia, lamentablemente, quizá fue el primer síntoma de la crisis que afectó a la prensa escrita después en Bolivia. Kit Bailey, Alberto Bailey Gutiérrez, que también fue uno de los codirectores de Presencia, él criticó mucho a la Iglesia por haber cerrado, y él tiene un artículo muy duro que lo transcribimos acá. Él dice que la Iglesia no tendrá perdón de Dios por haber cerrado ese periódico, porque además la Iglesia se quedó sin un vocero, ¿no? Porque digo, Fides no es de la Iglesia, es parte de la Iglesia, pero es de la Compañía de Jesús. Claro, pero Presencia, sin embargo, fue directamente vocera de la Conferencia Episcopal. Los obispos eran los socios del periódico, de la empresa Presencia. ¿La Iglesia ya no tenía plata para seguir solventando Presencia y por esto se ahorró? Sí, durante muchos años incluso fue un buen negocio. Era una empresa que daba utilidades, y los obispos recibían utilidades como socios. Pero después, bueno, no sé si problemas de la administración, qué pasó, pero evidentemente cerró por eso. Es más, en la última época la Iglesia había vendido el 49% de las acciones a la cooperativa de cemento de Cochabamba. Y fue que ahí fue el último esfuerzo que aparentemente, que lo cuenta muy bien el último director de Presencia, don Mario Frías Infante, que es presidente de la Academia de la Lengua, que él fue el último al que le tocó cerrar, apagar la luz del periódico. Dios. Testimonios vivos. Así es. Recoge este libro, testimonios de quienes ya se han ido, pero queda esto para la historia. Este es un documento histórico, Juan Carlos. Así es, hemos recogido los testimonios de todos los fundadores, de Huáscar Cajías, de Pavlovich, de Kit Bailey, de Carlos Andrade, que ha sido otro de los precursores, y de todos los que de alguna manera han participado, incluso los periodistas que participaron en la época de oro
de presencia, que digamos que fue los años 60, principios de los 70, que fue la cobertura de la guerrilla del Che Guevara con José Luis Alcázar, Humberto Bacaflor, hasta el 71 el golpe de Torres. Este ha sido el diario probablemente el medio de mayor influencia de esos años en Bolivia. No hay que olvidar que más de la mitad de los redactores salieron exiliados, sufrieron prisión o salieron exiliados con el golpe de Banzer. Eso te da una idea. Presencia, ¿qué le deja al periodismo escrito en el país? Pues ha sido una gran escuela en un momento en que no habían escuelas ni facultades de periodismo ni de comunicación social. No hay que olvidar que la Universidad Católica abrió la carrera de comunicación social el 69. Pero para entonces ya Presencia ya era una escuela de periodismo, pero no solo eso, con mucha visión, Cajías y el que fue presidente del directorio, Monseñor Genaro Prata, que es fundador de la Católica, por cierto, enviaron a 5 de sus periodistas a formarse académicamente a una universidad de Italia. Ellos fueron Humberto Bacaflor, Juan León Cornejo, Mario Maldonado, Germán Casaza y Harold Olmos, que fueron, digamos, después de... Pavlovich fue el primer periodista con título universitario en Bolivia, él estudió en España. Y estos otros 5 que te menciono fueron los siguientes. Parecía una locura estudiar periodismo. En esa época, los que queríamos estudiar, los jóvenes que queríamos estudiar periodismo, teníamos que hacerlo por cursos de correspondencia que se anunciaban en la prensa, y decía, estudie periodismo, estudie radio, qué sé yo. Juan Carlos, no puedo dejar de preguntarte en este último minutito de la entrevista, ¿y desaparecerán los periódicos? Mira, yo no creo, lo que sí creo... Porque no te olvides que cuando apareció la radio se dijo lo mismo, que iban a desaparecer los periódicos, cuando apareció la televisión se dijo de la radio y siguen vivitos y coleando. Lo que sí yo creo es que la prensa escrita tiene que reinventarse y tiene que hacerlo pues a la luz de los adelantos tecnológicos que hay ahora, porque evidentemente el diario está llegando al lector, a un lector que ya está informado, que ya es informado de antes, ya ni siquiera por la radio y la televisión, está llegando tarde, ya no hacen por internet y por las redes. Sí, claro, antes cuando yo empecé, cuando era joven, yo compraba el periódico, Presencia también, para informarme sobre qué estaba pasando en el país. Ahora ya cuando compras el periódico, ya ni siquiera necesitas comprar, pues ya sabes todo. Entonces, yo creo que la reinvención de la prensa escrita pasa también por la reconquista del gusto a la lectura. En mi época tú comprabas el periódico y desayunabas con el periódico mientras tomabas tu café y podías leer y enterarte de lo que pasaba en el país. Ahora tienes que hacerlo para retomar ese gusto por la lectura. Juan Carlos Salazar, este jueves presentarás... El próximo jueves 4. Presentarás este libro tuyo. No es mío, yo soy simplemente el coordinador. El coordinador, sí, me he encargado de recolectar, de hacer toda la investigación, de buscar los testimonios de los fundadores y también de recolectar de los testimonios de la gente que todavía está. Eres el autor, Juan Carlos. No, para nada. Autor soy de estos otros 2 libros que es diferente. Sí. Yo quiero valorar y apreciar mucho el trabajo de nuestro colega periodista, maestro Juan Carlos Salazar. Varios libros de Juan Carlos Salazar, Semejanzas, esbozos biográficos de gente poco común, también en la editora Plural, con la misma editora, La Guerrilla que contamos, historia íntima de una cobertura emblemática, la de Ernesto Che Guevara, y ahora de coordinador, respetaré aquello, en relación a este libro que cuenta la historia de Presencia. Juan Carlos, muchísimas gracias por hacernos conocer antes de la presentación, es un lujo. No, las gracias a ti por invitarme y obviamente los esperamos el jueves 4. Es la Asociación de Periodistas de La Paz. Bueno, esto no puede faltar en la biblioteca, así que quedan confiscados. Muy bien. Querido Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, yo muy amable por todo. Bueno, tengo que ir a la pausa comercial nueva en antes de mediodía. Nos visitará Jaime Dun, que es analista. En instantes hablaremos de economía, hablaremos de estos nuevos impuestos que se pretenden crear en el país. Dicen que les quieren cobrar a quienes hacen negocio por las redes, que les quieren cobrar a las plataformas streaming, que les quieren cobrar a Netflix, les quieren cobrar, no sé, a otras. ¿Qué otras más hay? Spotify, por ejemplo, el tema de música. Con estas plataformas que ya pagan impuestos en algunos países. A ver, explicaciones de este tipo con gente que sabe en antes de mediodía. Hasta las 12 en punto estamos con usted a través de Fides Radio y Fides Televisión. Ya volvemos.
Antes de mediodía está hasta las 12 con ustedes. Vamos rapidito ya en esta línea recta final del programa. Tengo a Jaime Dun, analista económico, con nosotros. Jaime, un gusto tenerte aquí. Bienvenido antes de mediodía. Gracias, John. Bienvenido. Esta es nuestra economía. Ayer hablaba en los medios, hablaba el responsable de los empresarios, que es nuevito. Luis Barberí. Sí. Sí. Decía, conozco. Los salarios deben subir 2%. Correcto. La Central Obrera Boliviana dice 5%. Hace 5,5%. Tenían una inflación de 1,5%, no sé si es buena o mala idea. ¿Cómo estás viendo el panorama? Un analista, te voy a dar el nombre enseguida, llegó a decir que no debían subir los salarios. ¿Qué opinas tú? Bueno, el tema siempre hay que tener claro por qué queremos subir los salarios y para qué. Como la idea principal es que subes el salario para mantener el poder adquisitivo, obviamente eso va casado con la inflación. Entonces, si hemos tenido una inflación debajo del 2%, 1,5%, digamos, obviamente las cifras oficiales van saliendo poco a poco, pero podemos decir que alrededor del 1,5% de inflación 2018, no parece que hay una razón por la cual, si nos mantenemos estrictamente en el ámbito económico, no habría razón por la cual debería subir más que eso. Claro, estamos diciendo a la gente, los productos subieron y usted puede comprar menos con el sueldo que tiene cada año que pasa. Ese es recuperar el poder adquisitivo, aumentarle lo que le falta para seguir comprando lo mismo, digamos. Porque el principio es que lo que te aumente adicionalmente a eso vendrá por antigüedad, porque eres un buen trabajador, por temas de eficiencia y porque la empresa le está yendo bien también. Y cuando la empresa dice 2%, no sé, me da el síntoma que está haciendo hasta dadivosos, digamos. Y ¿no? bueno, medio por ciento más, digamos. El año pasado ha sido un año complicado, no nos olvidemos que ha habido el doble aguinaldo. El doble aguinaldo ha sido fatal para muchas empresas. Ajá. Muy complejo, muchos han tenido que prestarse dinero para poder pagarlo. Pero claro. Y lo que los empleados tienen que tomar en cuenta, a ver, la inflación, ¿qué es? Es que los precios suben, porque dada cierta cantidad de productos, más gente los compra. Entonces, cuando subimos los salarios, fíjate lo curioso que es, cuando subes el salario que te han subido ya es un potencial estímulo a la inflación para el próximo año. Entonces, por eso es que mientras más te suben el salario, la inflación, hay otros aspectos por supuesto, pero la inflación empieza a subir. Veamos Venezuela, ¿cuántas veces han subido los salarios? Y nunca es suficiente, porque ya entra en una espiral inflacionaria. Por eso los economistas siempre te van a decir que los salarios tienen que subir de acuerdo a manteniendo el poder adquisitivo de las personas y nunca más allá de lo que debe de ser por las presiones inflacionarias. Ya el aguinaldo, el doble aguinaldo por sí mismo, ya crea inflación dentro de la economía. Más bien la inflación es baja, por eso todavía no se la ve. Pero si continuamos con dobles aguinaldos y salarios que suben, porcentajes que duplican o triplican la inflación, va a poner una presión. Cuando la Central Boliviana dice 5%, por ejemplo, hay que decirle, no seas pelegroso entonces. Y bueno, tienen que darse cuenta de que esas cosas van en contra de ellos. El doble aguinaldo, muchos no hemos estado de acuerdo. Yo he hablado con empresas cuyos empleados decían que eso va en contra de ellos mismos al final, a la larga, porque pone en peligro su fuente de trabajo. Como que por un lado recibían, pero con un poquito de sabor amargo, diciendo, pucha, ojalá me quieran todavía en esta empresa el próximo año, digamos, ¿no? Claro. Entonces ese tipo de medidas creo que no son buenas. Al final tienen un impacto político interesante, lo que tú quieras, pero económicamente queremos empresas que si aumentan salarios es por la eficiencia y porque las cosas están yendo bien realmente. No automáticamente subir. ¿Ese 2% para ti? Me parece muy razonable, Además se cumple lo que te digo, ¿no? Cubre las expectativas que la gente tiene de poder adquisitivo, el cual se pierde naturalmente año a año por la inflación. Bueno, habrá que ver las negociaciones. El año pasado no les dejaron casi ni hablar a los empresarios, y terminaron transando con la Central Obrera Boliviana. Sí, y yo creo que hoy en día los empresarios privados también tienen un liderazgo muy interesante de consensuar mucho, de hablar mucho y ponerse de acuerdo con el gobierno. Ok. Te pido una impresión más acerca de un tema. Sí, claro. Dice que el banco Prodem está en la mira, un castigo de Donald Trump a los bancos grandes, del cual es socia Prodem. ASFI dice, no pasa nada, Prodem sigue trabajando, pero... Sí. Llamaron a los usuarios preocupados. ¿Qué va a pasar? Dice con Prodem. ¿Cómo analizas este tema? Mientras entra nuestro próximo invitado para compartir el set, por favor. Sí, a ver, lo ponemos de la siguiente manera.
Estados Unidos obviamente está buscando sancionar a Venezuela por donde pueda. Primera sanción ha sido congelar todos los activos de la empresa Citgo, que es subsidiaria de PDVSA. Mucha gente no sabía que el negocio más importante que tiene Venezuela en el mundo está en Estados Unidos, que es PDVSA y sus sucursales allá. Entonces congelan esos activos. Después, ¿sabes qué pasó? Bandes Uruguay, la hermana de Prodem, a partir de diciembre del año pasado y enero, empezó a hacer ciertas transacciones que llamó la atención a la Superintendencia de Bancos en Uruguay, como que los depósitos se duplicaron de la noche a la mañana, y ellos percibieron que había la intención de transferir $1.000 millones desde Venezuela a través de Bandes Uruguay para sacar el dinero a algún lado. Entonces reaccionó de una manera oportuna y muy profesional la Superintendencia de Bancos, que es el Banco Central de Uruguay. Reaccionó de buena manera y técnicamente y operativamente y legalmente tomaron medidas para aclarar esa situación. Pero eso alertó a la comunidad internacional de que se está usando Bandes para ciertos movimientos que podrían ser cuestionados. Entonces el Tesoro de los Estados Unidos, básicamente bajo la potestad y control que tiene cuando se trata de activos americanos, la utilización del dólar y el sistema americano y ciudadanos americanos, lanza la sanción. Y eso es bien importante. O sea, cuando ellos sancionan y dicen se congelan todos los bienes, activos e intereses americanos, solo eso se llega a congelar. Es verdad que Prodem Bolivia no tiene ninguna de estas características, o sea, no tiene grandes operaciones con Estados Unidos, no tiene depósitos de algunos americanos, bueno, capaz que hayan algunos, y si hay, ya están congelados, ¿no? Porque no tienen que haber ejecutado inmediatamente, y no tiene también grandes actividades de comercio internacional como Bandes Uruguay, que es netamente comercio internacional. La gente piensa que es una decisión de Trump más política como para presionar a Venezuela. Y bueno, por supuesto que lo es una decisión bien importante, donde hay una decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos que como política internacional van a cortar todos los vínculos y todo lo que pueda ayudar al gobierno de Maduro. Y como Estados Unidos solo puede actuar, y siempre digo entre comillas y ahorita te explico porque dentro del ámbito que le concierne a la ley y la legislación americana, pero como esa de alguna manera rige el resto del mundo, pues cuando ellos toman una decisión como esa es muy drástica y muy severa. Porque una cosa es también la sanción que se pone, pero yo siempre digo hay otra segunda sanción que se da automáticamente, la sanción invisible. ¿Qué opinan los clientes del banco? ¿Qué opinan los otros bancos? Y ellos también, en el hecho de no involucrarse, por ejemplo un Scotiabank, un banco internacional en Uruguay, muchos de los bancos internacionales han dicho, está clara la sanción, pero yo ya no me meto con él. Claro. Porque yo soy internacional también. Claro. ¿No? Y es bien complejo porque, y no sé el caso específico de Prodem, pero por ejemplo en el caso de Uruguay, el banco corresponsal, porque cuando un banco mueve dinero de un país al otro, tiene que usar corresponsales internacionales. Los corresponsales internacionales de Bandes son bancos americanos. Entonces, cuando se da la prohibición a los bancos americanos de hacer transacciones con activos, ¿no? que están relacionados a Bandes, te mataron. ¿No? Mataron. ¿Qué me estás queriendo decir? Entonces, en el caso del Uruguay, hablemos, la situación es bastante compleja para Bandes Uruguay. Es más, si se daría el caso que el Bandes Uruguay tuviese, por decirte, una corrida, alguien tiene que ponerle capital. ¿Quién le tiene que poner capital? Bandes Venezuela. Claro. ¿Y cómo vas a llegar Bandes Venezuela? Porque no tiene plata. No, aunque tenga plata. ¿Por dónde la hace llegar? Tiene que llegar por los corresponsales del sistema americano. Quiero cerrar esto. ¿Prodem podría tener problemas, según tú? Mira, yo creo que, como te decía, por la manera que hace su negocio, su cartera prácticamente 90% microcrédito, no tiene relación de comercio internacional, digamos, fuerte. Obviamente en algunas operaciones debe tener dificultades, pero que deben ser insignificantes al todo del banco. Para decirle a la gente, tranquilos con Prodem, todo va bien. Debería estar tranquila,
no debería de ninguna manera alertarse. Ajá. Y más allá, no solamente lo menciono a PRODEN, menciono a todo el sistema financiero. Bien. Todo el sistema financiero es muy sólido y muy solvente en Bolivia. Quiero dar la bienvenida a Tony López, periodista digital. Hola, colega de las redes. Un gusto saludarte, Tony. Bienvenido antes de mediodía. Creación de impuestos. Dicen que ahora van a empezar a crear impuestos a todo lo que sea streaming, a los negocios por internet. ¿Cómo te cayó esto? Una polémica en las redes sociales y todo un sinfín de comentarios que se han empezado a derribar en todo lo que es verdad, es mentira. Netflix se va, Netflix se queda, van a empezar a cobrar los proveedores mínimos, van a empezar a cobrar sobre los hospedajes y un sinfín de cosas que habría que aclararlo, eso sí. A ver, acláranos esta figura. ¿Qué tal? Primeramente, buenas tardes. El tema de cuando se empieza a ingresar al tema del internet y las redes sociales, ha aparecido un montón de aplicaciones, herramientas, espacios, oportunidades, y hay un fenómeno que se ha creado que es el del consumo colaborativo, que es la economía colaborativa. La economía colaborativa, que es una forma de negocio que se está creando en las redes sociales y el internet. Una forma de cuando tú necesitas algo, lo empiezas a utilizar, lo empiezas a ofrecer por las redes sociales. Es lo que llegó a pasar con el tema de Airbnb, que creo que ha apuntado, el Impuestos Internos ha apuntado ese tipo de negocios en las redes sociales. ¿Qué es lo que hace Airbnb? Es una empresa que se dedica a hacer el contacto ofreciendo servicios por internet, donde, por ejemplo, te pongo una idea. Dentro de tu casa tú tienes un departamento, una casa, una habitación vacía. Entonces tú te suscribes a Airbnb, colocas fotos, colocas información y empiezas a ofrecer el servicio como una forma de hospedaje. Entonces muchas de las personas en las redes sociales, antes de poder viajar a un lado, entonces buscan esta plataforma, precios, espacios, beneficios, los servicios, la atención, y el internet es el canal, o sea, la forma como se comunica. Y la confianza viene por las redes sociales. Son los usuarios, cuando hacen uso de esos servicios, califican a la empresa. Claro, entonces, vienen y pagan por el cuartito. ¿Esto debería ser facturado? Preguntó. Ahí viene el problema. ¿Debería ser facturado? Cuando es un tema de hecho imponible, debería ser facturado. Pero cuando es un servicio solamente de uso en las redes sociales como un producto, no creo. O sea, personalmente digo no, pero hay mucha gente que dice que sí debería ser facturado. Ese es el fenómeno que está llegando a pasar en internet. O sea, gran parte de las cosas que se está empezando a emplear, a promocionar, a empezar a usar, a vender cosas que no se usa, entonces están siendo sujetos no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, que están viendo muchos países la forma como ver que estas empresas que utilizan el tema de la economía colaborativa empiecen a facturar. Ok, vamos a ir a la pausa. Última del programa, continuamos enseguida con este tema, por favor, y hablamos de los famosos streaming, hablamos del Netflix y demás, y si deberían o no facturar, a ver cuál es la opinión. Y justamente la clave en todo esto es entender en ese negocio realmente quién está dando el servicio a quién. Claro, okay. ¿No es cierto? Vamos a la pausa. ¿Quién está dando el servicio a quién? Me quedo ahí y vamos enseguida a continuar. A ver, ¿a quién deberían cargarle los impuestos? Hay un impuesto que se llama al servicio digital, al que vende, a la empresa que auspicia la venta. ¿A quién debería facturarse si se crean impuestos? Bueno, si me permites, la estructura tributaria de Bolivia justamente es la que hay que ver, que es de los años prácticamente reformada varias veces, pero es más de 90s, 80s. ¿Qué impuestos tenemos en Bolivia? Entonces vas a tener el IVA, que es el más importante, ¿no? Tenemos el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades. Básicamente esos son los más importantes. Y la pregunta es, ¿cómo aplicas esto en lo que quieres hacer? Y cuando ves estos sistemas electrónicos, la pregunta que hay que hacerse es, ¿quién realmente está dando el servicio a quién? Porque como Tony decía en algún momento, ciertas plataformas lo único que están haciendo es conectar dos partes. Ellos no te dan el servicio. Es más, Uber es una plataforma que conecta a dos personas, le dicen la gran empresa de taxis del mundo, pero no tiene ni autos. O sea, no tiene automóviles Uber, ¿no? La plataforma no tiene. ¿Qué pasa en el caso de que alguien, una persona común, quiera vender un objeto en uso, digamos, mi celular ya no lo quiero vender ahí, ¿debería pagar impuestos? Es el fenómeno que se crea nosotros en Bolivia, es eso, que no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, que se creó el tema del Marketplace de Facebook, donde hace el tema, el Internet es el canal de contacto, y acá en Bolivia, por el tema de la conectividad, es pues, si me quieres vender eso, nos veremos en el teleférico y te pago. Pero hay en otros países que ya se utiliza el sistema de banco, el tema de PayPal, el sistema, digamos, y empiezan a las empresas a cobrar a las transacciones que hacen por los bancos. Okay. Ahí viene el impuesto. Pero cuando hay un banco
de por medio. Hay un banco de Entonces, por medio. al final, ¿qué habría que aconsejarle al presidente de impuestos? Pero fíjate en el ejemplo que tú das, depende en qué país estás y otra vez qué estructura tributaria tiene tu país. Si tú estás en Estados Unidos y vendes un celular en $600 y ganas $100, está clara en la estructura tributaria que tú como vendedor, aunque no seas empresa, vas a pagar un impuesto sobre los $100. Eso está clarísimo. Pero en Bolivia no hay impuesto al ingreso de las personas. Por eso te menciono, solo hay estos. Imagínate que por querer vender tu celular y encontrarte en el teleférico tengas que emitir factura. Capaz lo vas a hacer solo una vez en tu vida la transacción. Entonces hay que empezar a pensar, ok, en la estructura tributaria boliviana tenemos los impuestos que he mencionado y la ley dice qué tienes que hacer para calificar para cada uno de estos impuestos. Ahora, si vas a ser el que vende en el teleférico celulares todos los días, ya eres una unidad de negocio. Es un negocio. ¿No es cierto? Pero aquí estamos hablando de los temas casuales. Okay. En estos 30 segundos, ¿qué le dirían ustedes al presidente de Servicios de Impuestos? ¿Es buena idea, mala idea? Sería una interesante idea, pero el tema de la penetración del Internet no da todos los puntos de Bolivia y deberían de empezar a analizar el tema y tomar las experiencias de otros países, porque hay países que han intentado hacer ese tipo de cobro de impuestos y no lo han logrado, y otros países que sí lo están aplicando, como Estados Unidos, Argentina, Uruguay, pero incluso en Europa lo siguen discutiendo en algunos países. Entonces yo creo que los señores de Servicio de Impuestos deberían de poder informarse más, tener gente más entendida en la materia, para ver cómo podría ser el fenómeno, porque no solamente es el tema de poder cobrar impuestos, porque incluso el señor invita a que los usuarios casuales o vendedores casuales se inscriban en el régimen. Me queda con muy poco, la sensación de muy poco. Y bueno, da mucho para hablar. ¿La repetimos? Yo creo que sí. ¿La repetimos? Con datos ahí mostramos lo que pasa. Bueno, vienen las noticias, la hora del país, entonces compromiso nuestro es de repetir. Los mismos invitados en esta misma mesa. Mañana la continuamos. Espero que tengan tiempo, si no pasado, coordinamos. Muy bien, gracias amigos por habernos acompañado antes de mediodía. Muy buenas tardes a todos, buenos días y buenas noches también en la reprise. Hasta mañana.